Hola, ¿cómo andan? Bueno, hace un montón que no nos vemos, así que tenemos una bocha de temas para tratar, así que nada, sin más voy a las placas y arrancamos el resumen de los últimos ya 12 días casi. Bueno, como siempre los invito a que me sigan en Twitter, en Facebook y en YouTube. Como les comenté la vez pasada, nuestros conversatorios son grabados. Así que los invito especialmente a seguirme ahí en YouTube, donde van a poder eh, estar al tanto de todo lo nuevo que va pasando. Por supuesto, los invito a que nos sigan en Unite por la Libertad, que es nuestro espacio político y desde donde nosotros queremos ayudar a contribuir para un país mejor. Y arrancamos con la campaña en los Estados Unidos. Bueno, a ver, estamos llegando ya a la fecha de la elección. Los actos son cada vez más grandes, más multitudinarios. Se empieza a hablar de los estados swing states, donde tradicionalmente no gana un partido u otro, sino que ese voto puede ir variando, pero que en resumen nos van colocando, a ver, en una situación muy parecida al 2016. Y esta elección sobre su fase final es casi calcada. Pero bueno, veamos algunas imágenes. Esto fue en Tucson, si no me equivoco. Este eran los momentos unas horas antes del evento. Omaha es otro de estos estados a los cuales les mencionaba. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to Michigan. Esto también pertenece. No, esto es Pensilvania. A ver, como les decía, los actos son cada vez más multitudinarios. Toda la energía se pone en estos estados donde se define el voto. También, a ver, digamos que los debates y muchas de las declaraciones de Biden han hecho que comience a revertirse la tendencia que tenía ganadora, o por lo menos lo que decían las encuestas, a que sea definitivamente o decididamente a favor de Trump. Como ven, grandes cantidades de gente en todos lados. And a place called Wisconsin. You ever hear of Wisconsin? Esto es Wisconsin, ¿no? Way up. It's looking good. So let's see what happens, but they get a little nervous back there, the thing. También hubo algunas declaraciones. En la pantalla lo que pueden ver es lo que les decía sobre cómo viene plantándose el mapa electoral, sobre la cantidad de electores. No olvidemos que ellos se manejan con colegio electoral, con lo cual se gana un estado y se ganan todos los electores. Hoy esto está técnicamente empatado, por lo menos lo que muestran algunas encuestas, y a ver, si nos basamos en lo que pasó en el 2016, esto ya estaría revertido y es probablemente una elección a favor del actual presidente. Hizo algunas declaraciones, una que tenía que ver con la investigación criminal
sobre lo que fue tráfico de influencias, la acusación de tráfico de influencias del hijo de Biden y qué tan comprometido estaba el padre. En esto vinculaba a iraníes, chinos y rusos. Y lo otro, una muy buena pregunta que tiene que ver cómo Trump plantea su campaña y quién considera que es su electorado. Vamos a las dos cosas. Campaign strategy seems to be to call Biden a criminal. Why is that? He is a criminal. He's a criminal. He got caught, read his laptop, and you know who's a criminal? You're a criminal for not reporting it. You are a criminal for not reporting it. Let me tell you something. Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time, and you're a criminal in the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time. Have a good time. A ver, lo que hay en realidad es una campaña, por lo menos por parte de la prensa que está en contra de él, que es bastante grosera. Y hay una tendencia demasiado marcada en cuanto a ocultar todo lo que tiene que ver con el caso de corrupción del candidato demócrata. Es decir, se ha parcializado demasiado y afecta realmente no solamente a la campaña, sino a la forma en que la prensa debiera actuar en estos casos. Y ahí después está la pregunta que les dije sobre quién considera Trump es su público, su elector. I don't think so. You think she has questions like this of Joe? I don't think so. Can you characterize your supporters? Can you? Yeah, I think I can. People that love our country. And people that don't want to see the stores get looted and burned down. And people that don't want to see riots. And they don't want to see anarchists. Yeah, I think I can. These are people that love our country. And they don't like to see. Gente que ama su país, es la manera en que él lo define y que es la columna vertebral del discurso de campaña. También, a ver, cuando seguimos la campaña de Biden, ya vimos las imágenes de lo que es la presentación pública de Donald Trump. Actos multitudinarios en todos los lugares que pisa. Biden, sin embargo, estuvo, como dicen ellos, escondido. Los eventos son muy pequeños, reducidos para un público muy selectivo. Se hace hincapié o demasiado se exacerba toda esta idea del miedo, la pandemia, etcétera, que nos ha tocado a nosotros vivirlo acá. Pero vean las imágenes, vean la diferencia, lo que era, piensen, lo que era la campaña de Trump con lo que es Biden. ¿Se nota la diferencia? Si no está claro, vamos al otro video. Biden, Trump, Trump, Biden. A ver, no les alcanzó. Vamos a preguntarle a la candidata a vicepresidente Kamala Harris, que llega a Cleveland, pero no tenía muy claro a dónde estaba llegando. Hey, Cleveland! It's Kamala! Son hermosos. Es por eso que obviamente hay muchas dudas sobre cuál es el real estado de la elección, de cómo está votando la gente, porque de hecho en los Estados Unidos ya están votando. Y a ver, cuánto influye la prensa para poder presionar para que el voto vaya hacia uno u otro lado. Estas son algunas de las imágenes del famoso caso, digamos, son las más suavecitas, del caso del hijo de Biden. A eso se suman los audios que lo recontra comprometen a temas de corrupción y que involucran directamente al padre. Pensilvania.
Mientras llegaba Trump, también el ala más combativa de los demócratas, que es esto que en definitiva es Antifa o Black Lives Matter o lo que sea, eh, mientras unos hacen campaña, estos saquean, incendian y destruyen. Sí. Oh, don't shut the door. We need this door open, bro. Mientras tanto, la forma de hacer política de uno y otro en el medio se encuentran y tenemos incidentes entre los seguidores de ambos partidos. Hay un tema de exacerbación, obviamente, que tiene que ver que de un lado ninguno usa barbijo, del otro están todos con el barbijo puesto, inclusive en situaciones que no son realmente necesarias, pero bueno, describe un poco también cómo es la campaña. Otra de las cosas, como les decía, tenemos otro video más que tiene que ver. Esto lo va a definir la economía. Quédense tranquilos que la cosa viene por ahí. Lo otro que llamó mucho la atención fue el rol de las redes sociales, Google, Twitter y Facebook, y esta animosidad de no publicar noticias sobre Biden y sí todo lo que tenga que ver con Trump. Obviamente que ha generado que tengan que los titulares de estas empresas rendir cuentas ante el Senado. Más que nada porque si son redes sociales son eso, tiene que haber plena libertad y si no tiene que responder como un medio con editorial. Y ahí es creo que la diferencia lo es todo porque ya hay una cuestión patrimonial de por medio. Los eventos en Florida, esto es Tampa. ¿Por qué les decía lo de Florida? Porque nace una estrella. Cada vez tiene un rol más importante Ivanka Trump, que evidentemente es por ahí donde va a seguir toda esta historia. Así recibían la visita de Trump en ese estado. También ocurrió otro hecho muy importante. Le tomaron juramento, el Senado votó y le tomaron juramento a Amy Barrett, la nueva jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con lo cual ya se pronuncia mucho más la mayoría conservadora. Esto es políticamente un punto a favor de Donald Trump, también todo lo simbólico, ¿no? Que un magistrado de color le tome juramento a una mujer define todo esto, por lo cual se viene hablando y que se centró en la campaña que tenía que ver con cuestiones raciales, de género, etc. Bueno, esto la campaña republicana y el presidente Trump lo ha sabido aprovechar muy bien. Y ahora empezamos a pasar a la parte estrictamente internacional o multilateral. Por un lado, y como les dije ya en reiteradas oportunidades, todo esto que tiene que ver con el coronavirus, la influencia de China en distintos países, su expansión, etcétera, etcétera,
ya empieza a sentir se empieza a sentir la reacción contundente de Occidente. En algún momento les mencioné a India. Bueno, India acaba de firmar un tratado militar con los Estados Unidos, con el cual este país se compromete a brindarle inteligencia satelital y guía para drones, con lo cual India empieza a ser un adversario poderoso frente a China. Siempre lo hemos dicho, el adversario de los chinos no son los Estados Unidos en materia militar, ahí no hay comparación, el adversario es India, o los oponentes asiáticos, como en el caso de el eje o la alianza de Japón, Australia y Corea. En este caso, Estados Unidos aprobó la venta por más de $1.000 millones de misiles a Taiwán, y han movilizado navíos que se incorporan a la flota de estos tres países. Otro de los temas que venimos hablando en estos días es el conflicto en el Alto Karabaj. Estados Unidos otra vez logró un nuevo acuerdo de paz. En este caso en realidad es un cese al fuego que fue roto por Azerbaiyán. Lo que sí hay que destacar es que en una zona donde generalmente la influencia es rusa, esta vez la paz la logró los Estados Unidos. Uno de los temas que tenemos que seguir de cerca es esta constante alerta de esta flota de pesqueros chinos que están navegando las aguas de Latinoamérica y saqueando todo lo que hay por el camino. No se trata o no se trataría solamente de pesqueros, sino que hay buques armados en defensa de esa flota, con lo cual pone en riesgo a las patrullas que hacen su trabajo en aguas jurisdiccionales. Otro de los temas grandes, centrales de los últimos 10 días fue el caso del asesinato del profesor Paty en Francia. Esto obviamente a manos de extremistas islámicos, pero la raíz, lo que preocupa y lo que hace que destaquemos de lo que está pasando, tiene que ver con la reacción del presidente Macron, porque frente a esto, digamos que el presidente francés dijo basta, el Islam en Francia no puede seguir de esta manera y hay que ilustrarlo. Controlar el movimiento de dinero para evitar ataques terroristas, y eso generó reacciones en todo el mundo islámico injustificadas, porque la lucha contra el terrorismo es una sola, y en lo que se considera un verdadero ritual de la República, el presidente francés despidió los restos de este profesor. Macron hizo declaraciones sobre este tema. A ver, vamos a cómo se origina esta historia. El profesor Paty dio una clase sobre libertad de expresión en los cuales mostró los ejemplares de Charlie Hebdo, aquellos que generaron o dieron origen al primer ataque, al ataque original sobre los miembros de esa publicación. Y obviamente pasó esto que inevitablemente ocurre cuando hay extremistas de por medio. Este profesor fue asesinado y empezó una cascada de no solamente la reacción del presidente Macron, sino lo que pasó en Francia y en otros países. En Francia nos encontramos, por ejemplo, movilizaciones de turcos para perseguir armenios. Hubo una reacción de Charlie Hebdo contra las declaraciones de Erdogan. Turquía es un país que en los últimos años ha generado 31 conflictos en 9 países durante los últimos 10 años. Charlie Hebdo publicó una tapa con Erdogan mostrando el trasero de su señora
diciendo que en privado Erdogan es muy divertido. Obviamente que vino la reacción turca y Francia no se quedó atrás y dijo que Turquía no debiera ser parte de la OTAN. Mientras tanto, en Estambul, manifestantes optaron por quemar una bandera francesa. El problema es que debieran aprender algo de cultura general porque la bandera que estaban destrozando era la rusa. Y se ve en el video donde uno de los que está filmando dice: cuidado muchachos, porque la que están por quemar no es la bandera francesa. Mientras tanto, en la embajada francesa en Moscú, los manifestantes gritaban "Alá es grande", muestras de todo esto que tiene que ver con exacerbar las creencias, la política, etc. Mientras tanto, en Francia, otra vez Niza, un atacante mató a 3 personas, una fue decapitada. El que está en la foto es el atacante que mientras lo estaban haciendo curaciones seguía diciendo "Alá es grande". Ahí vemos cómo las fuerzas especiales entraron a esta iglesia esta catedral en realidad, para frenar al atacante. Y mientras tanto, en los campos de Marte, detuvieron a una persona con munición para realizar un atentado. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el premier israelí anuncia un acuerdo de paz con Sudán. Irán, obviamente, también patrocinado por los Estados Unidos. Medio Oriente comienza a transitar una etapa de paz y de prosperidad que es para celebrar. אנחנו מכריזים היום על עוד פריצת דרך דרמטית לשלום, עוד מדינה ערבית שמצטרפת למעגל השלום, והפעם נורמליזציה בין ישראל לסודאן. איזה מהפך אדיר. Pasamos de país, España. España sigue viviendo un populismo muy parecido al argentino. De hecho, Podemos es lo más parecido al kirchnerismo. Pero nos encontramos con un escenario que llama la atención. Por ejemplo, se profundizan más las marchas que tienen que ver con la restricción a las libertades, pero también hay un retiro del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Y lo que vamos a ver es una marcha en Barcelona, pero también un hombre que quisieron robar y nos encontramos que era un legionario. Terminaron muy mal los dos ladrones. ¡Lo va a matar, lo va a matar! ¡Hostia, lo mató! ¡Hostia! vas a robar conmigo. Vas a robar. 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 Italia, nuevas restricciones, todo el mundo a la calle en distintas ciudades. Se les va a complicar el tema de las cuarentenas y las restricciones de las libertades porque la gente está hinchada a las pelotas en todo el mundo. Esto es Nápoles. Y viniendo más cerca acá en América Latina tenemos la cuestión de las elecciones en Bolivia, lo cual me merece la primera reflexión. Es llamativo que los candidatos opositores no hayan tenido una buena encuesta. La diferencia fue bastante más grande de lo que se esperaba. También llamó la atención el rápido reconocimiento por parte de la presidenta Añez al triunfo del, entre comillas, candidato de Evo Morales, porque ya veremos que no era tal. De hecho, por un lado, este nuevo presidente dijo que no va a contar con los servicios de Morales para gobernar.
Se levantó el pedido de captura sobre Evo, y además tuvimos un viaje relámpago de Morales a Caracas y el nuevo presidente Arce no va a invitar a Maduro ni a Evo Morales a su acto de asunción. Acá da la impresión que pasó otra cosa, es una opinión, pero da la impresión de que lo que hubo es un acuerdo entre los dos grandes sectores, de la centro derecha y la izquierda, para normalizar el país, estar dentro de un camino más o menos de racionalidad, y es por eso que se optó por esta decisión. Obviamente hubo consecuencias porque la gente sintió que fue vulnerada en su derecho de elegir, que fue violado su voto, por eso vimos protestas en todo el país. Iniciamos una vigilia permanente allí en la FECO y la continuamos aquí en el Cristo Redentor también mañana hasta que se anule esta sigla, o si no entrar un paro cívico indefinido departamental. Ya el fraude está dado, el pueblo se tiene que levantar. Sabemos que el más experto en el fraude, entonces el pueblo está acá. Es difícil pensar que eso se vaya a sostener cuando ya los resultados fueron reconocidos, el sistema anda, salvo que nos encontremos con algún caso excepcional. Otro tema es Chile, como dijimos la última vez. El país afrontaba la decisión de reformar su constitución, ganó la decisión de la reforma por amplio margen. Creo que acá también hay otra cuestión en el medio que tiene que ver con... hay muchas personas que hubieran votado en contra, pero como vieron que eventualmente ganaba la decisión de reformar, optaron por apoyar la reforma y luego ver qué pasa cuando se eligen los constituyentes. Eso es una decisión peligrosa, pero bueno, no deja de ser una estrategia, porque en definitiva para poder, no solamente van a tener que elegir estos convencionales constituyentes, sino que se necesita una mayoría calificada para reformar cada uno de los artículos, y ahí es donde parece que la izquierda no tiene el número. Cuba en el medio protesta por la profundización de sanciones por parte de Estados Unidos. A ver, vamos a decirlo de esta manera. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua son boleta. Están camino a terminarse. En el caso que reelija Donald Trump, se van a venir, es evidente, fuertes acciones contra estos gobiernos, incluido el nuestro. El nuestro no va a quedar afuera. Hay funcionarios nuestros que van a tener que responder por una serie de cosas que hicieron, y más aún cuando empiecen a llegar las declaraciones de Cabo Verde. Maduro. A ver, Maduro escapa siempre hacia adelante. Es evidente que se complica cada vez más su situación. Por un lado tenemos que un asesor de Biden dijo que va a desconocer a Guaidó y va a reconocer al gobierno de Maduro, con lo cual todo el voto latino sabe a dónde tiene que ir en los Estados Unidos. Maduro dijo que no tendría problema en aceptar misiles iraníes. Con esto estamos hablando de repetir casi una crisis de los misiles, aunque desde los Estados Unidos ya dijeron que si Maduro moviliza esos misiles van a tener un ataque preventivo, así que le va a salir un poco caro el chiste. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas americanas comienzan a avanzar con esta integración con Colombia y Brasil, con lo que eventualmente va a ser un operativo en el futuro que va a terminar con Maduro. Así que, Nicolás, reapareció Leopoldo López. Leopoldo, que estaba exiliado en la embajada española, obviamente en Venezuela, escapó hacia España. Escapar, entre comillas, porque realmente es difícil escapar del régimen. Siempre hay algún tipo de guiño, y especialmente en un país que está controlado por Podemos. Con lo cual, acá lo que han hecho es primero sacarse a un huésped incómodo,
Segundo, Guaidó está terminado como presidente, la imagen es irremontable, no hizo lo que tenía que hacer, no ha respondido por los dineros que los Estados Unidos le habilitaron de cuentas que tenían ellos restringidas, que manejaba antes Maduro, pero que eran del pueblo venezolano, y llamó a participar de las elecciones que el Senado de los Estados Unidos está condenando y está diciendo que no hay que hacer porque va a haber fraude. Con lo cual, nuestro amigo Leopoldo sigue siendo muy funcional al régimen. Es esta perfecta oposición para que todo siga igual. Es una verdadera vergüenza este hombre. Me han preguntado varias personas en estas últimas horas a qué me voy a dedicar a partir de este momento. Yo quiero decirles que me voy a dedicar a 3 cosas. Lo primero, a promover, a impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable. Basta, Leopoldo, no nos chamulles. Sigamos. Tema 5G. Estados Unidos propone a Brasil una alternativa para no tener que usar la red de Huawei, cosa que Argentina debiera hacer lo mismo antes de hacer un cagadón, y Suecia dijo que de ninguna manera va a usar la red 5G de los chinos. Un ejemplo, se retiraron 2 grandes referentes de la política uruguaya, como son el Pepe Mujica y el expresidente, el presidente Colorado, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Dando un ejemplo de lo que tienen que hacer los políticos en algún momento, que es retirarse. Tienen un ciclo como todo en la vida y tienen que saber cuándo llega el momento de el basta. Y estos 2 grandes dirigentes, uno contemporáneo de Alfonsín, democrático, es un gran referente de la democracia. Así que, bueno, felicidades Uruguay. Y después nos queda lo que está haciendo el mundo. Es una pena que nosotros no seamos ni de cerca protagonistas con las cosas que se están viviendo. Mientras el telescopio Hubble descubre un asteroide que equivale 100 veces a la economía de la Tierra y donde las potencias empiezan a mirar cómo empezar a hacer exominería, nosotros seguimos hablando de la reforma agraria de Grabois. Japón presentó el nuevo tren bala que llega en realidad hasta casi 400 km por hora, 382 con pasajeros. Y nosotros pensamos cómo está el funcionamiento del San Martín. Bueno, nada, les dejo estas 2 perlitas y por un lado la pelea del Russia Gate contra el Obama Gate, y con los VGs todo desfile militar se ve mejor. Bueno, es todo por ahora. Así que nos vemos en una semana.